Bienvenidos a Finanzas de la Vida Real, un espacio real, humano y práctico para hablar del dinero. Muchas personas dicen que el dinero no es importante, sin embargo pasan la gran parte de su vida o del día trabajando para conseguirlo o muchas veces como una fuente de estrés o de problemas familiares. El día de hoy nos acompaña Omar Rocha, un amigo ya de hace años, cliente también, que se dedica a servicios públicos. Ahorita él nos va a compartir un poco y bueno, también traen una historia muy interesante, algunos retos, algunos triunfos en lo que es su trayectoria, en su vida profesional y económica y financiera, que el día de hoy pues te agradezco, Omar. Gracias. Que vengas aquí a compartirnos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de introducción? ¿Quién es Omar Rocha? ¿A qué te dedicas? Muy bien, pues gracias David por la invitación. Mi nombre es Omar Rocha, actualmente trabajo en el departamento de bomberos de aquí de la ciudad de Culiacán. Tengo 13 años trabajando ahí. Ojalá, Dios no quiera que se les ofrezca, pero ya saben, ¿no? Siempre digo eso de que lo que se les ofrezca estamos, pero ojalá que no. Ojalá que no, ¿verdad? Ese es mi trabajo, así es, ¿no? 13 años ya en bomberos. 13 años trabajando ahí en el departamento ya. ¿Y qué tal? Pues, la verdad, pues me encanta mi trabajo. ¿A qué te dedicabas antes? ¿Cómo llegaste ahí? Yo trabajaba en una tienda departamental, una tienda en Liverpool, donde yo era brigadista. Yo era brigadista ahí de combate de incendios, primeros auxilios. Y me fui involucrando un poquito más en eso y mi jefe en ese momento él era bombero voluntario. Okay. Y ahí fue donde nace de yo entrar a los bomberos y pues después de un año más o menos y medio que estuve de voluntario, pues ya empecé a trabajar ahí, ¿no? Y ya pues ya tengo casi 13 años trabajando ahí en el departamento. Perfecto. Omar es casado, vive con su esposa y tiene 3 hijos. Uno en la etapa de joven, preparatoria, y otros 2 niños ya pues en la etapa de primaria, ¿no? Sí, primaria y el kinder, el más pequeño. Ni tan pequeño, pero bueno, muy bien. De edad. ¿Qué nos puedes contar cómo nos conocimos, Omar, en la etapa del multinivel con Organogol, luego sí. Por ahí en temas de trading, de inversiones? Pues sí, me acuerdo, fíjate, hablando ahorita de Liverpool, me acuerdo que fue un compañero de Liverpool que me invitó a mí a Organogol. Carlos Ojeda. Él, no recuerdo bien si yo todavía trabajaba en Liverpool yo, pero yo pues a Carlos lo conozco de Liverpool y él me invitó y eso es donde la primera vez que te conocí a ti, pero fue un trato, o sea, no directo, pues yo sabía, yo te veía quién eras, qué estabas haciendo ahí en la empresa eso, y ahí fue donde te conocí. Y pues ahí fue que te agregué a Facebook, me acuerdo. Y ya después de eso, pues yo me salí de Organogol, y al tiempo fue, no me acuerdo qué año fue, ¿no? Pero al tiempo te seguí viendo en las redes sociales, y cuando vi que estabas haciendo eso, lo del trading, fue algo que me llamó la atención, y ahí fue donde te mandé un mensaje, me acuerdo que nos vimos en un café, y pues yo me acuerdo que desde entonces nos conocimos y creo yo que pues de ahí viene de ahí empezó y más que conocernos una amistad. Una amistad que hemos hecho, creo yo, de estos varios años ya, ¿no? Así es. De hecho, pues como bien lo mencionó Omar, ahí en esa etapa de las inversiones de trading fue cuando se nació esa amistad. Estuvimos juntos hace años, más o menos en los años de la pandemia, un poquito antes, empezamos a compartir experiencias en temas de inversiones de alto riesgo, ¿no? Divisas, criptomonedas, acciones de empresas, índices bursátiles. Omar es un trader, es una persona que en aquellos entonces aprendió bastante bien, le dedicó bastante tiempo al estudio, a la operativa, con dinero real, con ganancias, con pérdidas. Y ahorita vamos a hablar porque pues al final es finanzas, ¿no? De un poquito en profundizar en esa experiencia, ¿no? Pero pues como sabemos, este podcast es hablar de finanzas. Omar, ¿cómo era tu situación económica antes de empezar a trabajar en ti mismo? ¿Qué patrones o cómo tú veías el dinero desde diversas etapas de tu vida, ¿no? Tu infancia, cuando eras pues ya un poco joven o en la etapa adolescente y ya en la etapa adulta, luego pues ya cuando te casas, que tienes hijos. Son diversas etapas, obviamente, que si nos puedes dar como una línea de tiempo de cómo han sido, cómo consideras tú que veías el dinero en aquellos años y qué has aprendido, qué nos puedes compartir de ese progreso. Pues yo vengo de una familia donde mi papá y mi mamá pues toda su vida han trabajado, ¿no?
Y sí vivo en una familia donde siempre pues hubo escasez, ¿no? Hubo escasez a veces con muchos temas de infancia. En adolescencia yo me acuerdo que la idea del dinero era trabajar. O sea, tenías que hacer algo físicamente para poder ganarte el dinero. Yo me acuerdo que desde los 11, 12 años empecé a trabajar. O sea, yo desde los 8, 9, 10 años, no me acuerdo. Me acuerdo fue mi primer negocio que puse de un lavador, un lavado de carros. Okay. Para mí el dinero significaba trabajar, pues sudarle, por así decirlo, ¿no? Con el sudor de tu frente. Con el sudor de tu frente para poder ganar dinero, ¿no? Y pues en adolescencia, todo lo que son de los 10 años hasta los 15, 16 años, yo trabajé en eventos así de carrete de tacos, de brincolines y todo, o sea, era ganarme esa era mi idea con el dinero, ¿no? ¿Al día de hoy tienes algunos ingresos que no precisamente dependan de ese tipo de esfuerzo físico? ¿O que tal vez con poco tiempo ganes cantidades relativamente considerables? Sí, o sea, sí requiere mi esfuerzo, sin embargo es algo que yo hago por un estudio que previamente tuve. Pues. O sea, yo puedo dar una capacitación por un estudio que tuve atrás. Y no es tanto el esfuerzo que necesito para poder generar ese ingreso. Pues, ¿cómo fue esa evolución de pasar de pensar a que el dinero tienes que hacerlo ahora sí que fregándole o fregándote a ti mismo físicamente a pues ganarlo de una manera más a lo mejor estratégica, más abundante, con menos esfuerzo, de una manera profesional y obviamente correcta? Pues ese cambio creo yo que fue cuando estuvimos en el tema de las inversiones del trading. Porque antes de eso yo no tenía nada de conocimiento de invertir, de ahorrar, no tenía idea de que se puede hacer dinero o generar dinero sin necesidad de hacer el trabajo físicamente. Pues. Y yo creo que nace de ahí de las inversiones, ¿no? ¿Qué nos puedes platicar de ese tiempo de experiencia en trading? Cuando comprabas y vendías divisas, el dólar australiano, ¿no? Me acuerdo que era el tuyo. Era mi favorito. Dice. El dólar australiano y demás cosas, ¿no? Ajá. Que por ahí anduvimos con Apple, con acciones de Netflix, etcétera, ¿no? ¿Qué nos puedes compartir de tu economía de casa y lo que representaba para ti dedicarle tiempo, dinero a aprender eso? Cuando ganaste, cómo reaccionabas, qué te dejó, cuando perdías, etcétera. Pues en esa etapa para mí fue como de meramente aprendizaje nada más, porque, pues si te acuerdas, no fue mucho la cantidad de dinero que yo podía meterle a la cuenta para poder generar, ¿no? Pero lo que yo sí me dejó a mí fue el conocimiento. Conocimiento de aprender qué porcentajes, ahorrar, qué tanto puedes invertir. O sea, eso fue como la diferencia, fue el punto que marcó de la educación financiera, ¿no? ¿A qué te llevó a hacer a la práctica en casa o en tus finanzas de casa o tus ingresos de bombero? Por ejemplo, en el tema ese, para mí me llevó a organizar los gastos que yo tengo. O sea, organizarlos, me refiero a exponerlos en una tabla de Excel, que es lo que ahorita hago, y ya divido, porque antes era nomás gastar y sin saber cuánto es lo que realmente yo gastaba. Pues, ¿en qué se iba el dinero? En qué se iba, exacto. Ahorita, por ejemplo, yo ya sé cuánto es lo que gasto y en qué es lo que gasto. ¿Las deudas son menores o no hay el día de hoy? Ahorita, antes había deudas descontroladas. Antes, para mí era llegar a la quincena y se iba toda la quincena en deudas. Pues, y era un círculo ahí que yo sí que no me encharcaba, así como pedía un préstamo para pagar lo demás, pero era un cuento de nunca acabar con las tarjetas de crédito, de que llegaba la quincena, daba toda la quincena y la tarjeta pues la pagaba y seguía usándolo. Y seguía el ciclo. ¿Y al día de hoy cómo es esa parte de la deuda o de las tarjetas de crédito? Ahorita pues o sea, no estoy en cero deudas, ¿no? Pero es más, me siento más tranquilo, ya llega la quincena y llego un poquito con... Antes llegaba la quincena y llegaba sin ni un peso, ¿no? Okay. O sea, ya no repartes toda la quincena. No, ya no. Y no pagas intereses, eres totalero. Sí, sí. Y no están hasta el tope las tarjetas. No. O sea, estás usándola de la manera correcta. Sí, antes estaban hasta el tope, de repente pagabas intereses. Sí, sí. Okay. Y era como que 5 años atrás yo tenía hasta 5 tarjetas de crédito, ¿no? Que te dan la tarjeta y vámonos, lo agarraba. Bienvenida. Y ahorita actualmente pues nomás la verdad manejo 2, pero me doy cuenta que una nada más es para que me hagan un cobro, nada más. ¿Por qué decidiste quedarte solamente con 2 tarjetas? ¿Qué pasó? O no sé si recuerdas el momento que dijiste, no voy a quedar con 2 tarjetas, ¿para qué quiero más? Porque decía yo,
pues ¿para qué quiero comprar si realmente no necesito las cosas? ¿O para qué voy a comprar algo que sé que no puedo pagar? Pues, Okay. Porque ya aprendí que pues tanto ganas, tanto puedes gastar. Porque, por ejemplo, si ganaba, no sé, si ganabas 1,000 pesos, la idea mía era gastarte los 1,000 pesos. Ajá. O a veces hasta más, ¿no? Diciéndole, pues ahí vas a dar el mínimo o vas a ir dando las mensualidades. Pero a mí me creaba mucho estrés, ¿no? Mucho estrés de empezar a barajear, como decimos, o yo aprendí eso de mis padres, a empezar a barajear el dinero, tanto esta tarjeta. Eso me creaba mucho estrés. Entonces lo que hice, fui pagándolas. Eso fue lo que dije. Llegó un tope donde dije, ya, voy a pagar todas las tarjetas de crédito. Las pagué, tardé un año, me acuerdo, fue en el año 2022 cuando ya dije, este año va a ser para pagar todo y quedarme con una tarjeta. Y ya lo que va de cuenta el 23, y lo que fue el 24 y lo que va el 25, ahorita ya como no, siempre nomás una tarjeta. Y todo eso creo yo que pues lo aprendí en el tema de las inversiones, ¿no? Porque pues no nomás era gráficos y todo eso, sino era una educación personal, ¿cómo se llama? ¿Personal? Desarrollo personal. Desarrollo personal que fue. ¿Y el día de hoy hay ahorros? Y aparte del tema del plan personal de retiro, o sea, tienes tus ahorros, tienes tu colchoncito, ¿Sí? Te das tus gustos, presupuestado. Sí, ahora sí ya como que llega la quincena y ya sé cuánto es para un ahorro, para tenerlo así a corto plazo, pues. Y parte de la educación que recibí, o creo yo que aprendí en esa parte, fue que por eso me llevó a comprar lo que es el plan de retiro, pues, para el ahorro, pues, porque... Ahorita vamos a entrar a ese tema, ¿no? Esa parte fue lo que me hizo hacerlo. ¿Y cómo fue esa evolución en las finanzas en casa? Ya sea en la comunicación con tu esposa o con tus hijos, ¿no? Que sabemos que piden y tu hijo más grande, pues, ¿cómo lo educan en esa parte? ¿Qué nos puedes compartir de eso? Ahorita, en esa cuestión, más con mi niña, que es la del medio, es como que a ella empecé con darle una cantidad a la quincena, y yo le decía, te voy a dar esta cantidad, pero con la intención de que tú misma me regreses este porcentaje, le decía. O sea, para mí no es como que le doy 100 pesos y yo mismo le quito los 10 pesos, que fue lo que le dije. Bueno, yo te voy a dar 100 pesos, pero tú me tienes que regresar 10 para que se vaya acostumbrando al ahorro. Porque sacando cuentas en el tema del trading, que veíamos mucho, me acuerdo, los ahorros y ¿cómo se llama? El crecimiento, porcentajes que, ¿cómo se le llama? El interés compuesto. El interés compuesto. Yo lo veo con ella ahorita que tiene 10 años, pues, y yo digo, un interés compuesto para sus 20 años va a ser, pues, algo muy grande para ella, ¿no? Considerable. Y es lo que yo estoy tratando de inculcarle más que nada a ella, pues. ¿Con tu esposa? Con mi esposa no ha sido mucho el tema. Pues ella manda, ¿no? Ella nomás gasta. Ella nomás gasta. Está bien. Oye, Mari, recuerdo y gracias previamente nos diste aquí la parte de consentimiento de compartirnos una experiencia difícil que tuviste financieramente. De hecho, yo tuve algo también hace años al respecto, similar. Y recuerdo que era cuando estábamos en esos años ahí trabajando juntos, que pues te andaban correteando, ¿no? Con el tema del carro y mensualidades atrasadas y acreedores llamando, abogados visitando casa y es algo muy difícil. Y te digo que te entiendo porque yo viví algo similar, ¿no? ¿Y qué nos puedes decir de toda esa etapa? Tanto cuando a lo mejor dices tú no manches, o sea, te sientes a lo mejor muy mal como proveedor, como padre de familia, y el carro que con cierto esfuerzo habías adquirido, pues que lleguen por él y te lo quiten y un día para otro ya no tienes tu carro, ¿no? ¿Y cómo fue esa etapa? ¿Qué te dejó, tanto en lo malo que en aquel momento a lo mejor no veías luz, allá al tiempo, ¿no? De poder haber salido adelante de esa experiencia. Pues fíjate que sí fue muy difícil para mí, fue una etapa muy difícil donde mi esposa y yo prácticamente todo ese año que tuvimos, que me acuerdo que fue en el 2021, fue en el 2021, prácticamente fue como en marzo, fue cuando tuvimos que regresarlo, nos quitaron, y todo ese año fue una etapa como de duelo, ¿no? Una etapa como pues muy difícil para nosotros. ¿Y qué fue lo que ahora entiendo que hice mal? Pues, por ejemplo, yo cuando me animé dijimos, sí, puedo pagar el carro. Porque en ese tiempo yo trabajé, ya sabes, trabajé tantos años en los antros en la noche, ¿no?
Yo decía, con lo que gane en el antro lo voy a pagar. Aparte de tu trabajo. Aparte de mi trabajo, trabajaba los fines de semana en el antro. Y yo dije, pues con eso lo voy a pagar. Era el de la cadenita, tú sí, tú no. Tú entras, tú no. Decía, y yo dije, no, sí lo hago, sí lo pago. Pero como no sabía cuánto era lo que yo gastaba, yo decía, o sea, la mensualidad de 5,000 pesos, en el antro yo gano 5,000 pesos. Pero sin tomar en cuenta... ¿Con el antro pago el carro? Sí, es lo que yo decía, pues. Llegó pandemia, bienvenida. Pero no, eso fue otro, ¿no? Llegó pandemia, nos quedamos... Pero fíjate que yo lo venía arrastrando desde antes de pandemia. Okay. Pues eso fue antes de pandemia. Perdón que haya interrumpido. ¿Tú previamente dijiste con el antro Lago? Sí. Pero te diste cuenta que no, por la misma mala administración. No porque no hubiera a lo mejor, no. sino porque entraba, salía y quién sabe dónde se iba. Sí, ¿no? porque, o sea, yo sabía que yo recibía 5,000 pesos al mes, un ejemplo, del antro. Pero no sabía qué gastos me generaba trabajar yo en los antros, pues porque al final de cuentas era comprar la cena, el trayecto, todo lo que conllevaba gastar. Claro. O sea, yo eran 5,000 pesos, pero sin tomar en cuenta las deducciones. Lo mismo que me pasaba en el trabajo. O sea, yo recibía 5,000 pesos de mi trabajo, por así decirlo, sin tomar en cuenta ni sabía cuánto pagaba de luz, cuánto pagaba de agua, de la mensualidad de la casa, todo eso. O sea, yo decía, no, pues gano 5,000 y la mensualidad de 5,000, pues sí lo pago. Okay. Pero pues cuando llegaban todos los gastos, que no tenía una administración, pues fue cuando me empecé fue una mensualidad, luego se juntaron 2, luego se juntaron 3, y después de 3 iba pagando nomás una. ¿Cuánto tiempo te lleva esa administración? ¿Cuánto tiempo qué? ¿Te lleva esa administración? ¿A la semana? No sé, al mes. Hacerla. Lo hago nomás, la verdad, cada quincena. O sea, nomás llega la quincena, pum, hago todo el repartos. 15, 20 minutos ahí. Al tiempo, 30 minutos cuando mucho. Sí. Y esa parte... A veces decimos, no, es que no tengo tiempo. ¿Y qué tanto representa de beneficio esos 30 minutos a la quincena? Para empezar, una tranquilidad y una paz mental muy, muy considerable. Porque, por ejemplo, ahorita que tengo ya tiempo haciéndolo, ya sé cuáles son los gastos, ¿no? Cuál va para acá, qué día hay que pagar tal cosa y todo eso, ¿no? Pero el sentarme esos 10 minutos en la computadora y hacer el Excel de los ingresos y los egresos me genera una paz mental tremenda. Pues. Muy bien. Tremenda. Felicidades. Oye, y terminando con el tema del carro, fueron meses de duelo y ¿cómo fue que empezaron a salir adelante? Pues empezamos, la verdad, gracias en ese aspecto, ¿no? O sea, financieramente y obviamente con su carro, ¿no? Pues financieramente, después de eso viene... Me doy cuenta que la verdad mi esposa, como te dije ahorita, gasta mucho, pero pues también genera, la verdad me ayuda mucho. Y ella pues en todo lo que hace empezó a juntar. En lo que pasaba la etapa de duelo, pues empezó a juntar y duramos 1 año y medio juntando dinero para comprar el carro que tenemos ahorita afortunadamente, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? De que sí fue unos meses donde estuvimos bien agüitados, como decimos aquí, ¿no? O sea, en depresión casi, ¿no? Pero fue un día que dijimos, ¿sabes qué? No nos va a volver a pasar. Y ahora el carro que sigue no lo vamos a sacar a pagos. Lo vamos a sacar, a lo mejor no del año, ¿no? Pero sí lo vamos a pagar de contado. Sí. Afortunadamente en ese tiempo, mi jefe, muy amigo, me ayudó y me facilitó un vehículo. Pues eso fue lo que me ayudó a seguir haciendo en ese momento el negocio del té que tenía, un poquito. Y lo otro fue que nos ayudó pues bastante para los niños, para la escuela, pues. Claro. Pero fue 1 año y medio donde dijimos nosotros, no nos va a volver a pasar, pero vamos a juntar un carro que nos alcance pagarlo de contado. Y pues fue prácticamente 1 año y medio de ahorro, pues, de ahorro que la verdad lo hizo mi esposa nada más, porque yo con mis ingresos, yo cubría todos los gastos de la casa, de todo eso, y lo que ella generaba de ventas y todo lo que hace, fue 1 año y medio de que ella juntó y pues ya después juntamos los dos un dinero que teníamos y fue que logramos tener el carro que tenemos ahorita. No del año, pero pues sí es un carro. Sí, muy bueno. Muy bueno, sí. ¿Agradecido con la experiencia? Sí. Que en su momento era un luto, pero... Sí, la verdad, pues sí. O sea, fueron meses de luto, pero ya me entendí esa parte. Y la otra es que, por ejemplo, ahorita a lo mejor estoy generando o ganando más de lo que ganaba en ese entonces. Y ahora sí digo, no quiero un carro. Sí. O sea, yo sé que no está... No lo necesitas. No lo necesito. O sea, sí me gusta, como te comenté una vez. Oye, me preguntaste, me acuerdo, oye, pero ¿qué te gusta de los carros? Oye, pues me gusta el tener un carro nuevo. No sé qué es, pero me gusta.
Pero ahora digo, pues mi carro que tengo es suficiente, vamos, venimos, tiene su aire acondicionado, o sea, tiene todo, o sea, sin ningún problema. Pues. Cumple con lo que es. Cumple con lo que es. Oye, y también gracias por compartir esa experiencia, ¿no? Y también recuerdo que en aquellos años, más o menos, tuviste un ascenso importante ahí en el departamento. ¿Cómo se llama tu puesto? Ahorita se llama jefe de batallones. Jefe de batallón, sí. Jefe de batallón. Quería comentarte algo pero me iba a confundir ahí con el término, ¿no? Bueno, ya pasaste de ser bombero a ser jefe de batallón, pues traes ahí a tu grupo. ¿Cuántas personas están en tu batallón? Ahorita son 20 personas. 20 personas, ¿no? 20 personas. Y honorable labor, muy agradecido como sociedad. ¿Y qué nos puedes compartir de ese... ¿Por qué fuiste tú y no otras personas el que logró escalar esa posición de liderazgo? Yo sé que en parte lo compartiste en su momento con lo que aprendiste en la experiencia de multinivel o en el grupo donde estábamos aprendiendo, incluyéndome. ¿Pero qué nos puedes compartir de esa etapa, de ese ascenso? ¿Qué habilidades personales crees tú que te ayudaron a crecer? No, a lo mejor no tiene que ver con finanzas directamente esta pregunta. Sí. Indirectamente considero que sí, pero pues al final es algo que puede aportar aquí a nuestra audiencia, ¿no? Pues fue en el mismo tiempo que el trading, ¿no? La verdad, yo estoy muy agradecido con el tema, con los años que estuvimos en el trading, ¿no? Que yo aprendí mucho de ti, me abriste mucho parte del panorama de la capacitación de personal. Y eso creo yo que fue lo que me ayudó a tener los ascensos, ¿no? que tuve, porque fue en el 2020, a finales del 2020 fue cuando tuve mi primer ascenso. Bueno, para las fechas, ¿eh? Sí. Como yo, me acuerdo muy bien, pero está bien. Sí, tuviste tu primer ascenso. Primer ascenso, un ascenso que prácticamente no llegó en 7 años que tenía trabajando ahí. Después de 7 años llegó el ascenso ese. Y al siguiente año, el 2021, a finales, llegó otro ascenso, pues que es en el que estoy ahorita. Y yo creo que sí tiene que ver con el tema del liderazgo que aprendí en las finanzas, en el trading. Porque hace poquito un compañero me lo compartió, pues de que, oye, yo veo tu evolución de este tiempo para acá. O sea, y fue la evolución personal, pues no fue tanto de que me convertí en el mejor bombero, en el mejor jefe, no, simplemente la evolución del desarrollo personal se notó. Pues. Claro. Se notó, y yo creo que eso fue lo que llevó a mis jefes a que me dieran la oportunidad de estar ahí, ¿no? Entonces, y ahorita, pues, en el segundo ascenso que recibí en el 2020, hasta la fecha, es el puesto que estoy ejerciendo, pues, y creo yo que no ha habido quejas hasta no, ahorita, es que ¿no? fuera de que estemos aquí en vivo, eres una persona muy agradable y eso suma puntos, pero también el otro factor es, erróneamente pensamos que el liderazgo es, yo dirijo un grupo, yo mando, yo soy jefe, pero es liderarte a ti mismo, dominarte a ti mismo, que lo cual es muy difícil en diversos aspectos de la vida y que tú lo hayas podido hacer en el área financiera, aparte que eres una persona muy activa físicamente en tu condición, en tu ejercicio, en tus rutinas, pero esa parte de dominarte a ti mismo en el área financiera, porque pues creo yo que es, digamos que hablando en general, es la pata de palo de muchas personas, ¿no? El área financiera, y que tú hayas tenido ese dominio que nos has compartido detalles, pues habla bien del dominio, o sea, ya lo interno habla bien de lo que puede salir a lo externo, y eso se vibra, eso se ve, y creo yo que eso es lo que han valorado tanto tus jefes como tus compañeros, ¿no? Así es. Sí, y fíjate, yo me acuerdo mucho una frase que nos mencionabas tú y que nos decían en el tema de desarrollo personal, es que no quieras aprender a administrar 1,000 pesos si no sabes administrar 100. Y ejemplo, en mi caso, no es la gran cantidad de dinero que yo gano ahorita, no es una cantidad grande que gano, pero la sé administrar, o he aprendido a administrarla, pues. Y por ejemplo, si es mucha diferencia a, ¿qué será?, 5 o 7 años atrás, donde yo ganaba a lo mejor ni el 30 o 40% de lo que gano ahorita, pero no sabía administrarlo, pues. O sea, y fue cuando aprendí con eso. Yo aprendí a administrar mis 5,000 pesos. Antes de tus ingresos que hayan crecido, aprendiste a administrar. Sí. Porque si no hubieras aprendido a administrarte no y con los ingresos que ahora no llegan. A lo mejor fue un desastre financiero mayor, porque si con ese 30% había estrés, había preocupación, pues con lo que tienes actualmente a lo mejor sería 3 veces de estrés y de preocupación. Es que esa frase es la que a mí me ayudó mucho
aprendí a administrar mis 100 pesos y ahora ya estoy aprendiendo, por eso tengo mis 1,000 pesos. Correcto. Esa es la parte que... ¿Qué decisiones empezaste a tomar distintas desde entonces? Hablamos un poquito ya ahorita del pasado, de hace años, digamos, de estos últimos años o en el presente, ¿no? En temas financieros. Que cuando llega Navidad con tu familia, que cuando llegan las vacaciones, que, no sé, distintos periodos o necesidades, o alguna emergencia, qué sé yo. Por ejemplo, en el tema de Navidad, como dijiste, soy padre de 3 niños. Como Navidad, yo siempre tengo mi meta de que no quedarme encharcado durante todo el año por comprarle los regalos. O sea, ahorro o sí aprovecho el aguinaldo que nos dan al trabajo, que es bueno, la verdad, y con eso lo hago, pues, para no quedarme con deudas, pues. Y tampoco es como que llega el aguinaldo y me lo gasto todo en regalos, tampoco. Pudiera darle a mis hijos a lo mejor más regalos, ojalá no lo vean, ¿no? Es Santa quien se los trae, ¿no? Siempre hay en qué gastarse. Sí, si hace regalos, vacaciones, dinero siempre hay que gastarse. Exactamente. Entonces, se reían los compañeros porque de cierta manera bromeamos como a eso de, ¿qué será? En marzo, abril, y que les decíamos, oye, a mí me quedan 5,000 pesos del aguinaldo. Y algunos se reían, pues, pero es en serio, pues a mí me quedaban en ese momento 5,000 pesos de aguinaldo porque me lo supe administrar y era algo... Me lo puedo haber gastado en cualquier cosa. 5,000 pesos. Ya habías comprado las cosas y te quedaba una cantidad. Sí. Y la verdad, y una experiencia que tomando el tema ahorita del aguinaldo, fuimos cuando andábamos sin carro, traíamos una camioneta de tipo robaniños, fuimos a comprar los regalos ahí en una tienda, y cuando nos cruzamos enfrente a comprarle el mandado, resulta que nos abrieron la camioneta y me robaron 2 regalos de mi niño, el más chiquito, pues. Entonces fue como una experiencia para mí, ya estaba un poquito más tranquilo en las finanzas, y fue rápidamente al día siguiente pude comprar otra vez los regalos que le había pedido, pues. Entonces, y eso fue como, yo lo platiqué con mi esposa y le dije, oye, qué bien se siente, o sea, qué mal se siente que te roben, ¿no? Se siente horrible, ¿no? Pero qué bien se siente que no haya problema y lo puedas volver a comprar, pues. Y la verdad, al día siguiente lo compramos y sin problema el niño recibió sus regalos en la fecha, ¿no? Fue por la buena administración, creo yo. Sin deuda, sin encharcarte. Sin encharcarme. Lo pago en 2 meses. Nada de que, oye, lo saqué a tantos meses y me lo robaron y tuve que volver a sacar. ¿Utilizas meses sin intereses? Lo utilizo en ocasiones, pero no acostumbro sí utilizo meses sin intereses, pero con cosas que necesito. Que realmente necesitas y van a tener una vida útil aún terminado de pagar. Por ejemplo, ahorita el tema de que tengo meses sin intereses, ahorita acabo de comprarle llantas al carro. Compré llantas al carro donde llegas tú y, oye, hay meses sin intereses, pongo la meses sin interés. Pero pues es algo que lo tengo, pues, que no es, creo yo, no es un lujo, pues tienes que cambiarle a fuerza las llantas, ¿no? Sí. Y eso hay gente que tiene el hilo ahí de la llanta y no lo cambia. Oye, Omar, y cambiando un poco de tema, o yéndonos al tema del retiro, ¿no? ¿Qué te motivó a ahorrar a largo plazo? Para ahorrar a largo plazo... En este caso, para el retiro, ¿no? Hay muchos... creo yo que son 2 cosas. Una es que yo crecí con mis abuelos maternos. Y, por ejemplo, mi abuelo, yo lo veía una persona que seguía trabajando hasta sus 70 años. Yo lo veía batallando, pues. Y yo lo veía de que yo pensaba, dije, pues voy a llegar a mis 70 años, ojalá llegar a mis 70 años. Y digo, si llego a mis 70 años voy a estar así. Digo, mis abuelos me dieron todo después de prácticamente toda mi infancia, pero yo lo veía así, yo no quisiera estar así. Yo agradezco a mi abuelo lo que hizo por mí y todo eso. Sin embargo, yo no me veo a mis 70 años obligado a trabajar. Es diferente trabajar por hobby o por cosas de esas. Pero comparten algo por gusto, no por la necesidad económica. Exactamente, ¿no? Pero mi abuelo yo lo veía que era una persona que necesitaba trabajar, ¿no? Y la otra es que, pues en mi trabajo, pues el riesgo que corre, de cierta manera, el asegurar después de trabajar, el asegurar en ese momento si me llega a pasar algo a mí, fue parte de lo que la decisión de que tomé de comprar el de retiro. Y la otra es que de cierta manera fue como que obligado a ahorrar. Pues yo, repito, era el problema que tenía financieramente, que no ahorraba.
De hecho, en algún momento compartiste ahí como testimonio que era una de las cosas que más gusto te daba como pagar, ¿no? Sí, la verdad sí. O sea, pues de lo que te decía ahorita de la tarjeta, una tarjeta de crédito la tengo nada más para que salga el cargo. Y lo tengo nada más para no estarlo haciendo cada año, o sea, cada mes, pues. Ajá. Como lo pago yo es cada mes. O sea, solito se va haciendo automático, pues ya no tengo nada que hacer yo más que pagar la tarjeta cuando se tiene que pagar. Okay. Y sí, como lo dije, es uno de los pagos que más tranquilidad o gusto me dan de realizar, ¿no? Porque sé que estoy ahorrando, ahora sí estoy ahorrando sin pretexto de nada, ¿no? Y es un dinero que no lo tengo yo para retirar, pues que era el problema que tenía, que ahorraba 1,000, 5,000 pesos, pero pasaba algo y pum, le quitaba y volví a ser otra vez y ahí volví. Si fueran 1,000, 5,000, 20,000, siempre hay que gastárselo. Siempre pasaba, ¿no? Y entonces ahora, por otro digo, es un gusto para mí que cada quincena, los días 16 llega y se hizo el cobro. Cada mes. Cada mes, perdón. Cada quincena. Cada mes. Muy bien. Oye, Omar, y aparte de la amistad, ¿por qué consideraste en tu servidor como agente? Pues sí, la amistad, los años que hemos trabajado juntos, pues siempre fue siempre me hablaste de mí o siempre me has hablado, como decimos aquí, con la neta, pues. Con la neta, nunca ha habido de que falsas esperanzas con el negocio que hacíamos, ¿no? Siempre me decías, hey, es por esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. La sinceridad, y en el momento de que tú estabas promocionando los seguros, pues se juntó, ¿no? La necesidad de yo tener algo para ahorrar, para el retiro, o asegurar a mi familia en caso de que yo falte por cuestiones del riesgo de mi trabajo. O de cualquier cosa. Y de cualquier cosa, ¿no? Porque yo lo veo mucho y lo has platicado mucho ahora que te dedicas a esto, ¿no? Que eso es cierto y yo lo veo, tengo años viéndolo, pues gente que se accidenta y no tiene pensado, como dijiste tú en el anterior, nadie se despierta en la mañana diciendo hoy me voy a accidentar, hoy me voy a quebrar un pie o hoy va a ser mi último día, no sabemos, pues. Entonces dije yo, pues tantos años viviéndolo en esta parte y no hacer algo por mí, claro. Digo, pues, y yo creo que se combinaron esas dos partes, pues la sinceridad, como te dije, yo la verdad, yo sin ver opciones, sin preguntarle a nadie, yo te dije, gracias. Oye, ¿cuánto es lo mínimo? Y tú me dijiste, depende. Y tú me dijiste, ¿cuándo? No, pues si sabes que yo puedo con esto, se hace, adelante, me dijiste. Entonces fue como que, la verdad, y no lo digo porque estás aquí o porque estamos grabando eso, no, pero fue así con los ojos cerrados, dije, pues lo que me diga el David, eso es lo que yo puedo dar. Y si me dice el David que me conviene esto, eso va a ser. Te agradezco. Fue por la confianza, esa parte que tenemos. Gracias por esa consideración, Omar. Y ahorita que mencionas aquí un punto curioso, ¿no? Hace rato que veníamos subiendo la labor, me comentabas que en promedio ustedes, Bomberos Culiacán, atienden de 8 a 9 servicios al día, ¿no? Así es. Incendios y entre todos, ¿no? Demás cosas, ¿no? Si ahondamos un poquito en ese aspecto que mencionaste de accidentes que te toca ver, ya sea por incendio, por choques, o que rescatan a una persona en un río, qué sé yo, ¿qué es lo común que ves, edades o accidentes y cómo a esas personas en un segundo les cambió la vida? Algo breve que nos puedas compartir de eso. Por ejemplo, los accidentes, es un rango mayor, por así decirlo, de edad, no mayores de 30 años, jóvenes, jóvenes desde los 18, 20, 25, 30 años, ¿no? Es el promedio de los accidentados que hay en casa. Sin embargo, es de todas las edades, pues. De todas las edades, desde niños, desde muy niños, hasta adultos, ¿no? Adultos de 60, 70 años, que a lo mejor decían ellos, pues ya vivieron mucho, pero pues en sus 60, 70 años nunca les había pasado nada y en ese momento les cambia la vida por completo, ¿no? ¿Y qué es cambiar la vida por completo, con base en lo que has visto? Pues cambiar la vida por completo es, pues para empezar, no sé si sea bueno mencionarlo, ¿no? Pero pues pierden miembros de su cuerpo, las vistas se quedan sin poderse mover, quemaduras que marcan por completo su vida, ¿no? Entonces, cosas que no hay gente que a lo mejor no puede volver a hacer nada el resto de su vida estando vivos. Por así decirlo. Lo que es la invalidez total y permanente, invalidez que también total, la tienes en tu seguro. Exactamente, invalidez, y muchas veces uno piensa que no le va a pasar nada. Sin exagerar, el 100% de los casos
ese día se levantaron sin pensar que les iba a pasar. Claro. Porque a veces no queremos exagerar y decimos el 99%, sin exagerar, el 100% de los casos. Sí, no creo que exista alguien que diga, hoy me quisiera accidentar y no poder volver a... Hoy estoy viendo como que el techo se puede caer, yo creo que me va a caer, no, hoy no, mañana, y pum, te cae mañana, nadie. Nadie se levante con eso. O sea, yo esto del 100% no. ¿Y te ha tocado ver padres de familia o proveedores económicos que ahora sí que más que un accidente, una invalidez falten? Claro. Sí. Y mayoría, ¿no? Mayoría de la gente son adultos, son hombres. La mayoría de las personas que me toca ver accidentadas son hombres adultos, proveedores, que creo yo que son los proveedores de su casa, okay. ¿No? Porque, por ejemplo, uno de los incidentes que te puedo decir que más afectan, así recordando un poquito de números, son las personas que se caen, se electrocutan o algo en casas, o sea, personas que están trabajando en ese momento. Y son personas que quedan inválidas o pierden la vida incluso, ¿no? Pierden la vida y que pues son personas que para mí es lógico que son los proveedores de su casa, ¿no? Y de un instante para otro. Accidentes laborales, pues. Sí. Y accidentes caseros, no precisamente laborales también. Exactamente. Muy bien, Omar, pues gracias aquí por compartirnos, ¿no? Datos sensibles, pero pues sirven para hacer conciencia, ¿no? Y pues ya para irse cerrando, ¿no? ¿Qué le dirías a alguien que siente que su sueldo no alcanza para ahorrar o planear su futuro? Pues en ese caso yo diría que el dinero, a lo mejor, no sé si se va a escuchar un poquito... A cliché. ¿No? Pero el dinero nunca va a alcanzar. Ajá. Pero yo entendí esa parte, pues yo entendí, no lo entendí, yo lo entendí así, no, el dinero nunca va a alcanzar. Y yo dije al revés, sí puede alcanzar. No necesito ganar 50,000, 100,000 pesos mensuales para poder ahorrar, para poder tener tranquilidad o una situación financiera tranquila. Yo creo que es la clave en aprender a administrar 100 para que te puedan llegar 1,000 y puedas seguir haciendo más la administración. El ahorro que yo aprendí a hacer es por porcentajes, no es por cantidad. Y cuando a mí me quedó bien claro que era por porcentajes, fue la diferencia que creo yo que ha marcado ahorita mi situación financiera. Porcentajes. Y por ejemplo, el otro día le decía yo no me acuerdo si a mi esposa o a mi niña, oye, es que quisiera tener el porcentaje, o sea, quisiera el porcentaje de salir, de comer y todo eso, quisiera que fuera más. Entonces, ¿qué puedes hacer para que sea más? Pues ganar más. No se trata de incrementar el porcentaje. Que siga siendo tú mismo, por ejemplo, el 10%, pero que tus ingresos sean mayores. Entonces, que tu esposa vende cosas, tú das cursos aparte de tu trabajo. Exactamente. Que, por ejemplo, yo ahorita, mis días libres, pues doy capacitaciones en mis descansos. ¿Y qué hace mucho compañero en día libre? Claro. Se aflojera. Y se respeta, ¿no? Pero a veces nos quejamos de que no hay más. Y, por ejemplo, yo ahorita estoy en una etapa que creo yo que estoy más tranquilo, ¿no? Más tranquilo en la cuestión de laboral. Como te dije, yo trabajaba en los bomberos, trabajaba en los antros y prácticamente mi vida era casi 24 horas trabajando, ¿no? Y ahorita descanso un poquito más y la situación económica me siento más tranquilo. Me siento mejor, no, como te digo, no estoy ganando la millonada, ¿no? Pero ganas más con menos esfuerzo y más tranquilidad financiera. Exactamente, eso fue lo que me llevó, ¿no? Muy bien. Menos desvelos, menos estrés y todo eso. Más disfrutar a tu familia. Más disfruto. Ahora sí entiendo que esa parte es algo muy valioso. Pues ahora la verdad, en la etapa que mi niña tiene 10 años, prácticamente sus primeros 6 años de vida yo no lo disfruté porque me la pasaba trabajando. La diferencia ahora con mi niño. Tiene 5 años ahorita y desde que él nació hasta ahorita lo he disfrutado como no lo hice con mi niña, ¿no? Esa etapa, ¿no? De estar con él, pues esa parte. Felicidades. Gracias. Francamente, ¿no? Pues un gusto y pues ya enfilándonos para terminar, ¿no? Algo que quieras decir ya para cerrar, alguna experiencia, algún consejo, alguna idea, no sé. No, pues al final de cuentas, si a alguien le sirve esta información, que se animen a asegurar algunas, por ejemplo, en el caso del plan del retiro, muchas veces, o yo he crecido con gente que dice, no, pues no sé qué pueda pasar más adelante, ¿para qué voy a ir ahorrando? ¿No? Y si sí pasa, o sea, si sí llegamos a los 60, 70 años y bien, como decimos, pues hay que prepararnos para lo que estén haciendo, ¿no? Y la otra es que gane lo que ganes, siempre va a haber manera de cómo ahorrar y cómo tener una paz financiera
adecuada, ¿no? Siempre y cuando te administres. No se trata de que ya que gane 50,000 pesos voy a poder tener tranquilidad financiera. No es eso. Yo sé y yo pasé por ahí y que si alguien gana 5,000 pesos al mes, con eso puede tener una tranquilidad financiera bien administrada, ¿no? Creo yo que sí es. Perfecto. Pues un gusto, muchas gracias. Gracias a ti. Y con esto damos por terminado este capítulo. Gracias, Omar, por su tiempo, por compartirnos sus experiencias personales. Eso es de admirarse y de agradecer. Gracias también aquí a toda nuestra audiencia que se toma su tiempo de escucharnos, de compartir nuestro podcast, Finanzas de la Vida Real. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Recuerda que Finanzas de la Vida Real, un podcast donde hablamos del dinero de una manera real, genuina, con personas normales y cómo poder lograr tener esa tranquilidad financiera y esa preparación y blindaje personal. Saludos y nos vemos en el próximo capítulo.